Y ahora pasamos la palabra a María José Rodríguez Rojas, que es abogada, agente de igualdad y miembro de la Junta Directiva de Tribune, y compagina el ejercicio de la abogacía con una labor divulgativa de los derechos de las personas en colaboración con varios medios de comunicación. Pues aquí tenemos a María José Rodríguez Rojas, que nos va a hablar sobre todo del aspecto público de esta situación. Gracias. Gracias. En primer lugar, quiero dar... ¿Perdón? ¿Se oye? Sí, sí, se oye. Perdona que voy a apagar yo así. Vale. Decía que en primer lugar quiero dar las gracias por haberme invitado a participar en este acto y agradecer también a la organización que haya hecho posible que hoy estemos hablando de mutilación genital femenina, ya que es muy importante que visibilicemos este problema, porque ya no es algo ajeno a los países de nuestro entorno, sino que nos hemos convertido en una sociedad intercultural como consecuencia de los flujos migratorios. Y esta interculturalidad, sin duda, tiene muchísimos aspectos positivos y enriquecedores, pero también tiene otros como este que no lo son. Es algo que como sociedad tenemos que afrontar y tenemos que enfrentar. Además, la fecha es ideal para hablar de este tema porque, como sabéis, en unos días, el 6 de febrero, es el Día Mundial de Tolerancia Cero contra la Mutilación Genital Femenina. Esta mutilación de parte de los genitales externos femeninos, que tiene unas consecuencias evidentes en el terreno físico y psicológico, como han explicado los ponentes precedentes, es una práctica ancestral y tradicional en determinados países que se realiza, como nos ha explicado Nuria, la psicóloga, pues como un elemento de control y también como un factor donde se pretende evitar que lo que se pretende es evitar que la mujer sienta placer sexual, con la finalidad de que pueda llegar virgen al matrimonio, ya que en caso contrario podría ser rechazada por su esposo. También para ellos es una forma de evitar la supuesta promiscuidad femenina y de asegurar que solamente tengan hijos con el marido, ¿no? Estas prácticas se suelen realizar sin anestesia, con instrumentos rudimentarios, que pueden ser pues un cristal, un trozo de una lata o cualquier instrumento cortante, ¿no? Sin desinfección previa, sin medidas de higiene. Hay veces que se cubre la herida con plantas o con ungüentos que supuestamente tienen propiedades medicinales y esto lo que lleva el resultado, como nos ha explicado el doctor, de que se producen graves infecciones, incluso en algunas ocasiones con resultado de muerte. Por ello, la mutilación genital femenina es reconocida internacionalmente como una violación de los derechos humanos de las mujeres y de las niñas. En concreto, los derechos a la salud, a la seguridad, a la integridad física, incluso el derecho a la vida, el derecho también a no ser sometido a tortura, a tratos crueles, inhumanos o denigrantes, o degradantes, perdón. Derechos que están reconocidos tanto en la Declaración Universal de Derechos Humanos como en la Declaración de los Derechos del Niño. Además, como nos ha explicado la psicóloga Nuria, es una forma de violencia de género, atenta directamente contra la dignidad de las mujeres, es un delito y es el reflejo de la desigualdad entre hombres y mujeres que está arraigada en determinadas culturas, en determinados territorios, en determinadas zonas. Y además, como también nos han indicado previamente, pues constituye una forma extrema de discriminación de las mujeres. Ni que decir tiene que existen una serie de declaraciones, de convenios internacionales que obligan a España a perseguir este tipo de prácticas. Entre ellas, el Convenio de Estambul. Este convenio obliga a los países que lo han ratificado, como es el caso de España, a que persigan internacionalmente la mutilación genital femenina y adoptar medidas necesarias para que la persecución por razón de género sea una causa de asilo. En este caso, pues si una mujer huye de su país por miedo
a sufrir la mutilación de sus genitales, pues desde luego podría solicitar asilo en España. Con respecto a nuestra legislación, la legislación española ha ido evolucionando a lo largo de los años y tenemos un hito importantísimo en el año 2003. En este año, estas conductas se incluyen expresamente en un artículo del Código Penal, el artículo 149.2, y se considera un delito que se castiga con penas de 6 a 12 años de prisión. Y si la víctima es una menor o una incapaz, pues también puede llevar aparejada que a esos progenitores se les inhabilite para ejercer la patria potestad o para ejercer un cargo de tutores por un tiempo que puede ir de 4 a 10 años. Lo importante es que a partir de este momento la mutilación genital femenina se visibiliza en nuestro ordenamiento jurídico y se considera como un delito autónomo, independiente, un delito en sí mismo. Posteriormente, en el año 2015, se reforma de nuevo nuestro Código Penal, pero el artículo que se dedica a la mutilación genital femenina no se modifica. Lo que se hace es que se modifican determinados preceptos que se aplican con carácter general a todos los delitos y, por supuesto, también al delito de mutilación genital femenino. Y una de las cosas muy importantes es que, por una parte, se considera como una circunstancia agravante de cualquier delito, también de la mutilación genital, la discriminación por razón de género. Y, en segundo lugar, también una novedad importante es que, además de imponer la pena de prisión, una vez que se ha cumplido, se puede, es decir, además de la pena de prisión, se puede imponer una medida de libertad vigilada, que se cumpliría tras cumplir la prisión. Y ello supone que esta persona que es condenada pues se sometería a un control judicial a través de diferentes medidas, que puede ser, por ejemplo, la obligación de estar siempre localizable mediante un aparato electrónico, es lo que conocemos, por ejemplo, para los maltratadores, la pulsera de maltratadores, o la presentación que se presente periódicamente en un lugar, que puede ser pues en el juzgado o en la comisaría de policía o el cuartel de la Guardia Civil, o puede ser la prohibición de ausentarse de su lugar de residencia a un determinado territorio o de aproximarse a la víctima, etc. También se ha ido modificando nuestra legislación de tal manera que, aunque el delito de mutilación genital se cometa en el extranjero, que es lo que sucede en la mayoría de los casos, porque se aprovechan viajes o estancias en los países de origen para cometer estas prácticas, ¿no? Entonces, en ese caso, aunque se haya hecho fuera de España, también puede ser juzgado y condenado en España. Se han ido aumentando los supuestos en que la jurisdicción española sería competente y, finalmente, hemos llegado a una situación en que estas prácticas delictivas, aunque sean realizadas en el extranjero, se van a juzgar y castigar en España si los autores o la víctima tienen algún tipo de vinculación con España. Normalmente, quienes realizan estas prácticas alegan razones de carácter social, religioso, tradiciones, etcétera, ¿no? Pero tanto nuestra legislación como nuestra jurisprudencia consideran que la mutilación genital es un grave atentado contra los derechos humanos y que no se puede justificar por un motivo religioso o por un motivo cultural. Y mucho menos se puede eludir la responsabilidad penal alegando estas razones. Y en este sentido, nuestra jurisprudencia manifiesta que el respeto a las tradiciones y a las culturas tiene un límite infranqueable, que es el respeto a los derechos humanos. Por tanto, el respeto a otras culturas acaba donde empiezan los derechos humanos, que no son universalmente reconocidos por el simple hecho de ser personas. Tampoco admiten nuestros tribunales que se excluya la responsabilidad penal alegando que el autor creía que actuaba lícitamente o ignoraba que su conducta era contraria al derecho español. De hecho, cuando se juzga un caso de mutilación genital efectuada fuera de nuestro territorio nacional, se tiene en cuenta si el autor conocía o ignoraba esta práctica, que esta práctica se castiga aquí en España. Por eso no se actúa de la misma forma
si la mutilación genital se produce aprovechando una salida vacacional al país de origen, habiendo residido previamente en España, en cuyo caso se suele condenar, o si se produce antes de trasladarse a vivir a España, en cuyo caso sí se suele absolver. Por otro lado, también se castiga la comisión por omisión, que consiste en considerar que los progenitores, como familiares más directos de la menor, víctima de la ablación, tienen que garantizar que ésta no se produzca. Por tanto, pueden ser condenados por un delito de mutilación genital la madre o el padre que, pudiendo haber impedido la ablación, no lo hicieron, de tal modo que su falta de acción, su inacción, provocó la mutilación. Por tanto, y ya para concluir, tenemos que ser conscientes que la mutilación genital femenina no es una costumbre, no es una tradición, ni es algo cultural, sino que es un delito. Es una violación de los derechos humanos, un atentado contra la dignidad de las mujeres y una tremenda discriminación que tenemos el deber de erradicar. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bravo. Sí, la verdad muy clara, ¿no? Muy clara.